ecológico del Perú, del sistema Holdridge, y que fue hecho este mapa ecológico, el autor fue el ingeniero Víctor Grande Rojas, que fue el único jefe de la dirección forestal de la ONER. Porque no sé si ustedes tienen conocimiento, la ONER era una institución que trataba de conocer el potencial de los recursos naturales del Perú a través de los años. Su fundador fue el ingeniero José Lizárraga Reyes, un ingeniero civil, pero de gran conocimiento del territorio nacional. José Lizárraga Reyes, arequipeño él. Y tenía bajo su mando un director técnico de muy alto nivel, o sea, su segundo, que era el ingeniero Eduardo Armas Autero. También el ingeniero Lizárraga, que fundó la ONER, vive todavía, pero en México, se jubiló siendo funcionario de Naciones Unidas. Su segundo, el ingeniero Armas Autero, ya falleció, ya por la edad también, ha fallecido, y tenía como tercer miembro en jerarquía, en orden de importancia en la ONER, al ingeniero Carlos Zamora Jiménez. El ingeniero Zamora fue profesor de la Escuela de Ingeniería Geográfica. Dicen que cada clase de él era casi una clase magistral. Él fue mi jefe en la ONER, fue mi formador profesional. Siempre nos hacía salir al campo, pero nunca salíamos un profesional solo. Siempre como mínimo dos. De tal manera que estando en el campo mismo, abriendo las calicatas, cientos de calicatas, discutíamos entre los dos que salíamos al campo, porque él decía, uno solo en el campo, en los recursos naturales y medio ambiente, uno se puede equivocar, uno solo. Pero entre dos, te van conversando y se dice, esto es así, por esto, ¿no te parece que esto es así? Entonces se intercambia idea y se acerca a la verdad. Se van acercando a la verdad. Pero nadie es dueño de la verdad en recursos naturales y medio ambiente. Nadie es dueño de la verdad. Pero en la medida que vas conversando, que vas discutiendo, ¿sí? Te vas acercando a la verdad. De repente nunca se llegará a la verdadera verdad. A la verdadera verdad. Pareciera que fuera una redundancia. Pero es importante en esto de recursos naturales y medio ambiente el siempre estar intercambiando ideas, conociendo. Porque la realidad del Perú es muy diversa, muy heterogénea. Dice que al Perú se le puede definir con una sola palabra, al Perú, con una sola palabra, país heterogéneo. Perú, país heterogéneo. Porque Perú es heterogéneo en todo, en climas, topografías, zonas de vida, las mismas etnias, lo que llamamos comunidades nativas, lo que antes se llamaba tribus. En el Perú ya no se utiliza esa palabra tribu, que es de menor categoría que las comunidades nativas. Tribus serán los pieles rojas de Estados Unidos, de esa zona, o tribus serán de los territorios africanos, pero en el Perú se les ha considerado como un nivel más alto, que se llaman comunidades nativas o comunidades campesinas también. O sea, compatriotas que viven en el campo. Y en el campo se tiene que conocer los suelos, la tierra. Como hemos dicho al iniciar el curso, importante esto para la producción de alimentos. Para la producción de alimentos. Estos días he estado viendo, hay un cocinero que se presenta en el canal 5, creo, que se apellida Schiaffino, es un cocinero, y que últimamente este pata está asociando
la cocina peruana con la producción de alimentos. Dice, primero tengo que conocer lo que produce el Perú. Y conociendo lo que produce el Perú, en el campo, sobre todo, podré también crear cocina peruana, enriquecerla. Y así, por ejemplo, está últimamente, si ustedes ven ese programita, está muy interesado en las papas nativas. Las papas nativas. Las papas nativas en el Perú es originario del Perú. El centro de origen de la papa nativa conocida como Solanum tuberosus es en el Perú. Las papas nativas desde la época pre-inca. Tenemos una gran variedad genética de papas nativas. Y este esquiafino, este cocinero, yo lo veo en estos días, ¿ya? Que le está dando mucha importancia. Con eso se hacen en la Sierra Sur, sobre todo, las guatias. Pero la guatia del sur es diferente a la guatia surcana de Lima. Ya veremos. No tiene nada que ver, pero la guatia es una especie de pachamanca en el sur. Digamos, Puno sobre todo. La Sierra de Arequipa, Cusco, Puno más que. Entonces, estas variedades nativas, hay tantas más de 4.000 variedades genéticas de papa en el Perú. Más de 4.000. Y eso ha obligado a que en el Perú se cree un organismo internacional que estudia el Solanum tuberosus o la especie papa y sus más de como 4.000 variedades genéticas. Yo estoy seguro que si les pregunto a ustedes me van a decir la papa guairo, la guamantanga, un montón de papas que ustedes comen todos los días, ¿no? Y esas papitas que cuando se les corta en dos, en el centro hay como dibujitos de color azul, todo eso. Y eso les ha extrañado, por ejemplo, a los extranjeros europeos o de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en el Perú han pensado que se les estaba echando tintes para teñir así? Y no es así la variedad de origen, la variedad nativa. Pero ¿qué ha pasado? La variedad nativa, la papa, en los últimos años, ustedes saben que en el Perú también se ha creado el pollo a la brasa. Y el pollo a la brasa necesita papa frita. Papa frita. Pero ¿qué pasa con las papas nativas? Tienen mucho ojo. Son chiquitas, son chicas, pero tienen mucho ojo. Entonces, difícil de pelar la papa, porque tiene mucho ojo. Más aún, todavía hasta la actualidad, en algunos lugares de la sierra, las futuras suegras toman examen a sus nueras, a sus futuras nueras, cómo pelar la papa nativa, con un cuchillo así, sin malograr, sin sacrificar la carnecita de la papa. Y las nueras tienen que practicar eso para pasar el examen y poderse casar. Eso es una práctica que todavía existe en algunos lugares de la sierra en el Perú. Una maravilla. Y por eso se ha establecido en el Perú, en La Molina, al frente de la Universidad Agraria, el Centro Internacional de la Papa, CIP, el Centro Internacional de la Papa, donde hay ingenieros de nivel internacional, no solamente peruanos, de muchos países, que ahí se ha establecido la capital para estudiar las papas, ahí en la Molina, al frente de la Universidad Agraria, en la estación experimental del Ministerio de Agricultura. Ahí está el Centro Internacional de la Papa. Todo profesional que trabaja ahí gana sueldos internacionales. Es un organismo internacional. Pero la mayor parte de profesionales son peruanos, lógicamente. Son peruanos y por lo tanto ganan pues como funcionarios internacionales.
es una institución de mucho prestigio. Algunos de ellos han sido profesores en la agraria, casi la mayoría. Entonces, resulta que por la década, al inicio de la década de los 70, digamos, 72, 73, no sé si les he mencionado, que en ese tiempo era pues presidente del Perú Juan Velasco Alvarado, el general Juan Velasco Alvarado, piurano del barrio de Castilla, y que tenía tendencias de izquierda, admirador, ese grupo de generales de esa época del ejército eran admiradores del gobierno de Egipto, el presidente egipcio que era Gamal Abdel Nasser, Gamal Abdel Nasser, y por eso a ese gobierno de Velasco Alvarado les decían naseristas, porque era un gobierno de izquierda muy parecido al que tenía en esa época, en esos años, Egipto, el general, el presidente Gamal Abdel Nasser. Por eso, entonces, al gobierno peruano le decían naseristas. En esa época, el petróleo en el Perú, que mayormente estaba en el departamento de Piura, estaba en poder de empresas norteamericanas. Se le había concedido. Y entonces las empresas norteamericanas hacían y querían en territorio del Perú, hacían lo que querían con nuestro petróleo. La empresa más reconocida era la IPC, la International Petroleum Company. Y en el año 68, recuerdo bien el año 1968, yo terminaba de estudiar en la universidad y ya me estaba por ir a la selva. Y en eso, este general Velasco Alvarado le da un golpe de estado a Belaúnde Terry, a Fernando Belaúnde Terry. ¿Y por qué razón le da el golpe de estado? Seguramente porque en ese tiempo había un reclamo de la población, los periódicos, todo, reclamando que la International Petroleum Company, que iba a dar nuevos precios del petróleo en el Perú, o sea, nosotros mismos a los peruanos nos iba a cobrar nuevos precios, seguramente más altos, porque antes la gasolina, el petróleo en el Perú era bien barato, pues. Si producíamos petróleo. Entonces, ahí es donde iban a subir los precios. Pero no daban a conocer, el gobierno de Belaúnde no daba a conocer los nuevos precios. Y entonces la población, los periódicos, la prensa en esa época exigían que se dé a conocer los nuevos precios del petróleo, por lo tanto de la gasolina, del querosene, de los diferentes octanajes. Y le exigen a quién, a Petroperú se llamaba la entidad en esa época, o Petróleos del Perú creo, que era manejado por un ingeniero Loret de Mola, que para explicar que no daba a conocer los nuevos precios a la población, porque sí, la población se iba a levantar, porque iban a hacer nuevos precios de la gasolina, del petróleo, daban a conocer que se había perdido la famosa página 11 del nuevo contrato de La Brea y Pariñas. El petróleo que se sacaba en esa época en Piura era de la zona de La Brea y Pariñas. Por eso ese nombre se volvió famoso, La Brea y Pariñas. Entonces, ¿qué pasó? Que para no dar a conocer los precios, Petroperú en esa época, estamos hablando del 68, 69, dice, se ha perdido la página donde estaban los nuevos precios del nuevo contrato, la página del contrato donde estaban los nuevos precios del petróleo, se ha perdido. ¿Cómo? Se ha perdido y se armó un escándalo en esos años, un escándalo político muy fuerte. Eso fue el año 68, exactamente. Les digo porque ese año yo acabé la universidad y me fui a trabajar a la selva. Entonces, por eso a cualquier persona que tenía mala conducta le decían eres una perdida,
eres una página 11. Se ha perdido la página 11. Mucha gente lógicamente dice, no, mentira, no, nunca se perdió esa página, sino que nunca la quisieron mostrar, porque si la mostraban iba a haber un levantamiento del país por el alza de los combustibles, y cuando suben los combustibles, ustedes saben, sube todo el costo de vida, sube el azúcar, el aceite, todo lo que se transporta y usa combustible sube, pues. Por eso es que a veces los grifos pues suben disimuladamente los precios de un tiempo a otro, o no suben. Aun cuando en esa época era barata la gasolina, pero no se quería, no se aceptaba, pues. Ustedes no se imaginan, habían carros que usaban gasolina de 84, creo, unos tremendos carrazos, autos, automóviles, de 10, 8 cilindros, o sea, gigantescos, carros gigantes que han desaparecido, pues, porque como la gasolina ha ido subiendo, también ya los carros se volvían más caros entonces ahí fueron cambiando los modelos de carros cada vez más chicos, para que gasten menos gasolina. Y así fue. Y ese fue el motivo, al perderse la famosa página 11, el ejército se levanta en armas y le da el golpe de Estado a Belaúnde y lo deporta a Argentina. Belaúnde es deportado a Argentina. Y ahí sí, yo por esos años, recuerdo bien porque yo ya tenía contrato para irme a trabajar a la selva, mi primer trabajito, para conocer la selva, mi primer trabajito. Y ya me fui para la selva y ahí es donde, al año y medio más o menos de ese golpe donde había generales preparados, Mercado Jarrín era un general, Fernández Maldonado, Gallegos Venero, habían generales bien preparaditos, decir, ¿y dónde se han preparado estos generales? Dicho sea de paso, el general Velasco era casi campesino, porque se había formado desde soldado raso en Piura y fue ascendiendo y llegó a ser hasta general. Ahora ya no es así, pues, la formación de los militares. Ahora, antes tienes que ir a la escuela, acabado tu colegio, tu secundaria, tienes que ir a la escuela militar de Chorrillos. Ahí, si ingresas, vas a hacer carrera militar. Antes no, pues, antes desde soldado raso podías hacer y poco a poco ibas llegando hasta que el señor llegó a general. Bien, se volvió por esa situación, como la mayoría del pueblo estaba en contra de los norteamericanos, de las empresas norteamericanas, estaban en contra del alza de la gasolina, se simpatizó con este general. Pero después, este general quiso declararle la guerra a Chile, ¿qué año sería? 70, estaba a punto ya de invadir Chile. En 2 días, en los valles de Tacna y Moquegua, se ocultaron tanques peruanos, soldados peruanos, todo, listo para ir por Tacna. En Tacna la gente se asustó, comenzaron a vender sus casas. En Arica, en Chile, en Arica, hubo pánico. Ya los peruanos no van a invadir. Yo he estado hablando en los últimos años con unos generales de la Fuerza Aérea, que en ese tiempo serían pilotos, pues recién jóvenes. Y decía, estábamos en el avión listo para recibir la orden para prender los aviones y irnos a atacar a Chile. Y se creó el pánico en Chile. Los chilenos en esa época estaban en una crisis muy mala, que era de General Allende. Pucha, tan mal estaban los chilenos, tan pobres estaban los chilenos, que se iban a la playa, debajo del morro de Arica, ahí a agarrar muy y comer muy. En el Perú creo que nunca hemos llegado hasta ese nivel de pobreza. Y entonces ese era el momento para invadir a Chile, decía Velasco, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que estando en Tacna ya listos, otro general le da el golpe a Velasco, que es el general
¿cómo se llamaba este? Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez, uno altazo, pero decían las corrientes, los comentarios que le gustaba mucho el trago. Y dicen que paraba borracho ese general. Tuvo un hijo que fue ministro de Agricultura, Remigio Morales Bermúdez. Pero ahí nomás, y ya nuevamente se convocó a elecciones y nuevamente sube Belaúnde de presidente. Entonces, pero como ese gobierno de Velasco era de izquierdista, se decía que en esa época pues los dueños del Perú eran 14 familias de hacendados, terratenientes, oligarcas, o sea, gente rica, 14 familias de las más ricas del Perú eran dueños del Perú, prácticamente. Y este general se opuso a eso y les quitó sus tierras, pues, todas sus haciendas, todo, y dio esta ley famosa que se venía comentando desde hace muchos años, esta ley de reforma agraria, donde decía, el rico jamás comerá de tu pobreza, que decía a los pobres. El rico nunca comerá de tu pobreza. Y le decía, la tierra es de quien la trabaja, no de los dueños, de los hacendados. La tierra debe ser de quien la trabaja en el campo. ¿Y quiénes trabajan en el campo? Los obreros, los campesinos. Entonces, les quita las tierras el general Velasco y se las quita, pues, a los grandes hacendados. Entre ellos, muchos padres de mis compañeros de promoción, porque la agraria, en ese tiempo estaba toda la pituquería del Perú, como estudiantes. Todas las familias ricas, hijas de hacendados. Casi todos, más de la mitad de los alumnos tenían su propio carro. En ese tiempo, que un alumno tenga su carro y ir a la universidad en su propio carro, era una cosa de no creer, ¿no? Y ese era, entonces, muchos hijos de hacendados, de oligarcas, de terratenientes, estudiaban en la agraria. Y de la noche a la mañana este general les quitó sus tierras con su ganado, con sus chacras, con su casa, con sus muebles, con todo lo que tenía. Esa fue una época bien importante en la historia del Perú. El año 1972, 73, el rey de reforma agraria. Entonces, como se les quitó, ante el mundo, el Perú estaba pues señalado como que el gobierno les quitaba a los que tenían sus haciendas. Entonces, Velasco, alguien lo aconsejaría, decía, un momentito, nosotros no le vamos a quitar, le vamos a pagar por quitarles, por expropiar sus haciendas. Hay que pagarles. Ya, pero esta hacienda Casagrande, la Cayaltí, Grace, todas esas grandes haciendas, ¿cuánto costaba para pagarles? Entonces, ¿y cómo vamos a calcular el costo de esta hacienda? ¿Sí? Y para eso forman este reglamento de clasificación de tierras del Perú por su capacidad de uso mayor de las tierras, uso mayor. Es decir, para que las tierras sean usadas de acuerdo a su verdadera vocación de uso, vocación. Es decir, ¿para qué sirve esta tierra? ¿Para qué sirve? Ahí entonces se crea el reglamento de clasificación de tierras por capacidad de uso mayor. Uso mayor. Uso mayor quiere decir, ¿cuál sería su mayor uso por la calidad de estas tierras para ser usadas? Y ahí se establece pues cinco categorías que son tierras aptas para cultivos en limpio, tierras aptas para cultivos permanentes, tierras aptas para pastos, tierras aptas para producción forestal. ¿Eh? Cuando hablamos de forestal es producción forestal, y tierras de protección. Tierras de protección. Bien, esta primera partecita, hasta aquí llegamos, ¿ya? Hasta aquí llegamos, son 11:15, un pequeño intermedio y continuamos con esta parte.
que es parte de la historia y que a muchos profesionales, digamos, de mi época, todo les correspondió participar en esa parte de la historia del Perú, quitando las tierras a veces hasta a sus compañeros de universidad. O sea, de mi promoción hubieron algunos que les avisaron a sus compañeros que tenían sus haciendas, decían, oye, vende todo lo que pueda porque mañana estoy entrando a tu hacienda con el ejército. Yo no entro así nomás. Me acompaña el ejército y armados los vamos a sacar a todos los hacendados, a todos los oligarcas terratenientes. Así que tienen 12 horas, 14 horas para vender todo lo que puedan y a cualquier precio. Ganado, muebles, casas, haciendas, todo. Porque una vez que se dé la ley de reforma, se les quite la hacienda, se les va a entregar esta hacienda a los campesinos, o sea, a los que han trabajado, a los trabajadores. Hasta aquí llegamos a esta primera partecita. ¿Alguna pregunta? Antes de entrar al cuarto intermedio. Está bien, profe. ¿Está bien? ¿Ya? 14 minutos. Que sea 15. ¿Está bien? Ya. Y clasificaban a las tierras de acuerdo a su vocación. A su vocación de uso. O sea, esta tierra de acá, ¿para qué sirve? ¿Qué puedo sembrar ahí? O lo dejo así, o no sirve para nada. Entonces había que clasificar las tierras. Pero antes de hablar de las tierras, tenemos que decir qué es tierra, qué es el concepto tierra. ¿Por qué se diferencia el concepto tierra de suelo? Que a la gente, los periodistas, todos hablan de la tierra como si fuera suelo. ¿Y qué cosa es tierra? El concepto de tierra es igual, concepto tierra es igual al suelo más el entorno que le rodea. El entorno que le rodea. Muy bien. ¿Y cuál sería ese entorno? ¿De qué comprende ese entorno que le rodea al suelo? ¿Qué es lo que lo rodea al suelo? Que te pueda ayudar a comprender que como tierra, este va a ser bueno, regular, malo. ¿Qué es lo que le rodea al suelo? Porque yo puedo estudiar suelo, la parte de física y química del suelo, perfecto, todo bien, mis análisis químicos, pero eso es como suelo, nada más. Como tierra tiene que ir un poco más allá, es más amplio el concepto de tierra. Y este es un sistema peruano que mayormente se basa en el mapa ecológico del Perú, que tiene comunidades, el mapa ecológico que tiene comunidades que, ¿cómo se llaman? El mapa ecológico del Perú ha establecido unas unidades de estudio, ¿no? Que se llaman, según el sistema de Holdridge. ¿Quién era Holdridge? Holdridge era un estudioso, un sabio norteamericano de Estados Unidos que se vino a instalar en Costa Rica, en la Universidad de Turrialba de Costa Rica. Y ahí tuvo uno de sus discípulos que se llamaba Joseph Tosi. Entonces, ahí en Costa Rica, este estudioso norteamericano creó el mapa ecológico, creó un modelo matemático que toma en cuenta 3 parámetros para hacer sus unidades ecológicas, que está basada en la humedad, o sea que tiene que ver con la lluvia, la humedad, ¿qué más? La temperatura. Y como resultado de la humedad con la temperatura viene la evaporación.
Y si esa evaporación la asocias con la evaporación del agua de las plantas, eso se llama transpiración, evapotranspiración. El suelo también se evapora. Entonces hay tres parámetros. La humedad, pero la humedad mayormente está asociada a la lluvia, cantidad de lluvia. En Lima, la humedad, tanta humedad, a veces está asociado pues a unas cuantas gotitas que caen por esta época, ¿no? ¿Cuánto llueve en Lima? De 20 a 25 milímetros de precipitación pluvial por año. Ah, muy bien, señorita. ¿Usted, la señorita? Rosy, Ah, ya, muy bien. Entonces, esa es la parte de la humedad para el mapa ecológico. ¿Cuánta lluvia? Y también, ¿qué temperaturas tenemos? Promedio. ¿Cuántas son las máximas temperaturas que llegan en Lima? ¿Qué temperatura es la máxima? En grados, ¿qué unidades son? Grados Celsius. Celsius, que es igual a grados centígrados, ¿verdad? Ujú. ¿Qué otras unidades de temperatura hay que se conoce en otros países? Faraday. No, Faraday no es un artista. Fahrenheit. Ah, ya. Fahrenheit. Ya. Entonces, algunos utilizan la temperatura en grados Fahrenheit, que es diferente a grados Celsius o centígrados. Muy bien. Entonces, quiere decir que en una zona llueve tantos milímetros, llueve. Pero como hay temperatura, tiene tanto de temperatura, y como consecuencia de la lluvia que cae más la temperatura, hay una evaporación. Esa humedad que queda como resultado, como resultante de la precipitación y la temperatura, esas se llaman pues zonas de vida. Zonas de vida. ¿Cuántas zonas de vida tenemos en el Perú? De las cuantas que hay en el mundo. 84. ¿En dónde? ¿En el mundo o en el Perú? En el Perú hay 84 zonas de vida. Ya, de las cuantas que hay en el mundo, Ciento tantos, ¿no? ciento y pico. 104. 104 zonas de vida. Entonces, la zona de vida es un modelo matemático que resulta de cruzar la precipitación con la temperatura y que trae como resultado la evapotranspiración. Ese modelo matemático lo ha creado este pata Holdridge. Holdridge, en Costa Rica, es norteamericano. Y envió, para asesorar al Perú, envió a un discípulo que se llamaba Joseph Tosi. Y Joseph Tosi, juntamente con el ingeniero Víctor Grande Rojas de la ONER, en 4 años de campo, hicieron el mapa ecológico del Perú. El mapa ecológico del Perú. Y se consiguió financiamiento para que el ingeniero Víctor Rojas y otros ingenieros, sus discípulos, pudieran ganar viáticos, pasajes, viajes en avión, en camioneta, gasolina, contratar trocheros, todo. Eso se hizo en 4 años de campo, el mapa ecológico del Perú a escala. ¿Alguien sabe qué escala tiene ese mapa que se cuelga en las paredes, que es del tamaño de la pared casi? ¿Qué escala es esa? Si me dicen, 10.000. ¿perdón? 10.000. Así se expresa, no Es es de uno en un millón. 1 en 1.000.000. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro en la pared equivale a 1.000.000 1 centímetro centímetros en en el la papel, realidad. ¿no? 1 centímetro en el papel equivale a 1.000.000 de centímetros en la realidad. en el campo. En el campo. Muy bien. Eso es 1 en 1.000.000. Señorita Rossi, entonces le hago a usted una pregunta.
¿cuál es mayor la escala? ¿Qué escala es mayor? ¿1 en 20 o 1 en 500? 1 en 20. Claro, es un quebrado, ¿no es cierto? Y como quebrado, 1 en 20 es mayor que 1 en 500, escala. Entonces, 1 metro en el papel significa 1.000.000 de metros en el campo. En la escala, 1 en 1.000.000, que es la escala que ha hecho el mapa ecológico del Perú, el ingeniero Víctor Grandes, durante 4 años. Pero en el campo ha utilizado, pues, fotografías aéreas, imágenes de satélite, una serie de herramientas. Pero se ha conocido los recovecos, todo el recoveco. Ese es el mapa ecológico. Teniendo como base el mapa ecológico, un tal Luis Garnica, profesor de Edafología de San Marcos, hizo el mapa de clasificación de tierras del Perú en 2 años de campo, juntamente con un ingeniero de Huaraz que se llamaba Carlos Robles, entre los dos. Y ahí nos ha permitido conocer también gran parte del Perú. Por eso es que yo les pido a ustedes que duerman con su mapa del Perú a escala siquiera en 10 millones, el tamaño de A4, duerman, conozcan en qué lugar está Cajamarca, Amazonas, cuál es la capital, cuáles son los principales ríos del Perú. No se olvide que ustedes van a ser ingenieros geógrafos y geografía es el conocimiento del espacio, conocimiento del territorio, ¿no? Entonces, deben dormir. Yo cuando estaba en la preagraria, yo tenía un profesor de geografía que era un asesino. No pasaba así nomás el alumno, que nos hacía aprender las capitales de provincias y qué provincias por cada departamento en el Perú. Entonces, odiábamos ese curso. A mí no me gustaba en absoluto. Pero una cosa es cómo se enseña y otra cosa es cómo uno aprende también. Si uno va al campo, ahí está. Por eso hay una chica que llevó el ciclo pasado un curso de edafología, el ciclo pasado, y estaba muy preocupada porque había salido al campo ya y le fue muy mal porque ella sufría de artritis casi en todo su cuerpo. Una chica de unos 22 años, de la edad de ustedes. Y estaba muy preocupada porque le gustaba mucho la carrera, el conocer territorio, salir de Lima, salir. Y entonces ella decía, ya no puedo caminar por mi artritis. No sé, estaba preocupado y hasta estaba pensando cambiarse de carrera. Pero lo que debe haberle impedido que se cambie de carrera es que le gustaba la ingeniería geográfica, le gustaba. Y así tiene que ser, gustarle a uno, gustarle a uno. Ojalá que se esté curando a la chica, tenía un problemita. Deben conocerla seguro ustedes. No me acuerdo su apellido. Así fue, entonces, por esos años, el año 1972, ¿cuántos años ha pasado ya? ¿Cuánta agua ha pasado bajo el puente, como dicen, no? ¿Cómo es que ya pasó con más de 50 años? A ver, sí, pues, más de 50 años, qué bárbaro. Y ahí hemos vivido, me tocó la suerte de vivir parte de esa historia, Entonces, pero el mapa de clasificación de tierras del Perú, que me tomó 2 años hacer en el Perú, tuvo como base el mapa ecológico del Perú. Tuvo como base el mapa ecológico del Perú a escala 1.000.000. O sea, tuvo como base el conocimiento de zonas de vida, de las zonas de vida que hay en el Perú, las diferentes zonas de vida, de los pisos altitudinales, de las regiones latitudinales. Eso deberían repasarle un poquito. Y ahí eso va a ser como resultado también aspectos de medio ambiente, ecología,
más profundo más adelante en su carrera, y ahí van a decir cuál es más diverso, dónde hay más riqueza ecológica, en el Perú o en Colombia, en el Perú o en Venezuela, en el Perú o en Europa, en el Perú o en Estados Unidos. Y en función de eso van a tomar, ustedes van a ser dirigentes después, van a estar en el gobierno del país en algún momento. Van a ser algunos de ustedes congresistas. Ojalá que se acuerden de su profesor nomás. Muy bien. Entonces, el concepto tierra es igual a suelo más el entorno que le rodea. ¿Y qué cosa le rodea? No me han contestado esa pregunta. ¿Qué le rodea al suelo? ¿Qué compone el entorno? ¿Qué cosa quiere decir entorno? Lo que te circunda, ¿no? Por ejemplo, el entorno de ustedes es la familia. Ustedes, bajo el entorno de ustedes está la familia, está su casa, está su distrito. Entonces, en las tierras, en las zonas de vida, en los suelos, ¿cuál será el entorno, lo que le rodea a un suelo? Para que pueda calificarse si esa como tierra ya es buena o no es buena, regular o no sirve para nada, desde el punto de vista agrario, o sea, campo. Estamos hablando de lluvia, temperatura. ¿Qué son parámetros? ¿De qué tipo? De tipo, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es lluvia? ¿Qué es temperatura? ¿Parte de qué? De que normalmente conocemos como... Diga nomás, si se equivoca no importa. El clima. ¿De qué? Clima. Diga, clima. Ya, clima, clima. ¿Qué quiere decir? Que el reglamento de clasificación de tierras toma en cuenta el clima. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué? Porque un suelo que está en el Valle del Rímac, a la altura de Lima, no será igual que un suelo que está en Ticlio, que tiene la misma textura, la misma estructura, la misma consistencia, el mismo drenaje. ¿Qué otros aspectos físicos hemos estudiado? La misma composición química. ¿Qué más? La misma profundidad efectiva. ¿Qué más? Entonces, todo eso puede ser igual, pero si tiene diferente temperatura ese suelo y diferente precipitación, va a ser su comportamiento, su utilidad va a ser diferente, ¿no? Entonces, no es lo mismo el aspecto estrictamente físico como suelo o químico que su capacidad de uso, el clima que está ahí. Fíjense ustedes, no sé cuántos de ustedes conocen el Valle del Mantaro, pero había un profesor francés de nombre Jean Tricard, profesor francés, profesor en Francia, en lo máximo en conocimiento, un sabio prácticamente. Entonces, no cualquiera en Francia es profesor. Pueden haber un montón de ingenieros, magíster, etcétera, pero el equivalente a doctor en filosofía en determinada especialidad es el profesor. En el Perú se está utilizando mal, claro, cuando a mí me dicen profesor, yo saco pecho, ¿no? Pero en Francia, profesor no es cualquiera. Entonces, este señor Juan Tricard, este profesor Jean Tricard, vino al Perú y había conocido el Perú más que cualquier peruano, cosa que me daba a mí vergüenza. No puede ser que un extranjero conozca mi país más que yo, pues. Y él había conocido tremendo. Y tenía, cuando lo conocí yo acá en Lima, tenía más de 80 años este profesor Jean Tricard, francés. Y él decía, por ejemplo, en el Valle del Mantaro,
es un valle casi perpendicular a la salida del sol y cuando el sol se oculta también, perpendicular. Y entonces él decía, el sol que le cae a una zona en la mañana, como tierra, es diferente a la zona donde le cae el sol de la tarde. El sol de la mañana es diferente al sol de la tarde. Ya. ¿Qué cosa? Pero si estamos a la misma altura, tiene la misma textura, nada. Analicen bien el comportamiento para el crecimiento de algo, de las plantas ahí, es diferente. Unas zonas que reciben el sol de la mañana y otras zonas que reciben el sol de la tarde. ¡Qué maravilla, caramba! Y así nos hemos puesto pues a analizar a partir de ahí. Un extranjero tuvo que enseñarnos. Entonces, este profesor Jan Tricart, 80 años, decía, no utilicen términos extranjeros. El castellano es más rico que cualquier idioma. Y efectivamente, da vergüenza también reconocer que un francés supiera el castellano mejor que un peruano. Y la tecnología peruana, la edafología, en otras palabras, utiliza muchas palabras francesas. Ustedes saben que el Perú, cuando se creó, en los primeros años de la República, agarró el modelo francés. Por eso antes el ejército peruano tenía esos cascos tipo francés. La Plaza San Martín es una réplica de una de las mejores plazas de París. En el Jirón de la Unión hay el Palais Concert, creo que se llama. Son palabras francesas. O sea, en sus primeros años, el Perú adoptó como ejemplo Francia. Después de la Revolución Francesa, todo eso deberían leerlo ustedes, es hermoso, toda esa es parte de la historia universal, la historia del Perú también, algunas partes. Entonces, agarró la Plaza San Martín, dice que es tan bonita, pero antes era pues más bonita la Plaza San Martín, porque todos sus portales, los 4, el Cine Metro, el Cine Colón, el Cine San Martín, adornaban y era una plaza muy alegre. Ahora, hubo una época en que daba miedo entrar porque la delincuencia invadió también la Plaza San Martín. O sea, es hermosa la Plaza San Martín, es hermosa. Y la Plaza de Armas del Perú, la Plaza Mayor, donde está el palacio, ese palacio de gobierno, pues, es una maravilla en la Plaza San Martín. Uno va a Santiago de Chile, el Palacio Rosado, creo que le llaman, Palacio Quemado, no sé, el Palacio Quemado es en Bolivia. Palacio Rosado, es un ensarte, pues. Esa plaza que está frente al Palacio de Gobierno de Chile, es un ensarte, porque se va a comparar con nuestra Plaza de Armas de Lima. Los balcones de Lima, de la Catedral, del Club Unión, de la Municipalidad de Lima, son maravillas. Son maravillas, eso no hay así nomás en cualquier otro país. Pero ¿qué tanto el peruano es consciente de eso? Y ni siquiera es influencia española, es influencia española esos balcones. Pero ¿de dónde vinieron más antiguos, más de origen? De España, más que de España. Antes de España, ¿qué pasa? Los españoles nos han traído costumbres ¿de qué? ¿De qué zona del planeta? Le aumento un punto que me contesta. Los árabes. De los árabes, pues. ¿De qué parte los árabes? Los moros. Los moros. ¿Cuántos siglos conquistaron España los moros? Los moros han sido grandes conquistadores, ¿eh? 3. ¿Cuánto? ¿3? 3 siglos. No. Entonces, los españoles, ¿cuántos siglos conquistaron el Perú?
3 siglos. Los españoles conquistaron al Perú 3 siglos. Y los moros conquistaron España 7 siglos. Esta costumbre de las tapadas en Lima, las tapadas, las que se tapaban, esa costumbre española, no es costumbre árabe, sí, de los moros. Esos balcones son de los árabes. ¿Acaso esos balcones hay en Argentina, en Brasil, alguito en Quito, en Ecuador? Pero Ecuador pues era parte del Perú antes. Entonces, sí, todas esas cosas. Caballeros, señoritas, cuando yo vine recién a Lima el año 61, al acabar mi colegio, yo me paseaba a pie por el centro de Lima y no quería ni tocarlo, porque me parecía que si yo lo tocaba con la mano, lo estaba malogrando la historia del Perú. Tanto me habían hablado de Lima, de la historia, de la... Y efectivamente, si uno tiene tiempo, si uno tiene tiempo como ingeniero geógrafo, va al centro de Lima, es una de las... El damero de Pizarro es una maravilla. Hay unos caserones inmensos. El Banco de Crédito, creo, por ejemplo, es una casa. El Comercio, el diario El Comercio. Pero hay que tratar de analizarla. Conocer algo no es ir, visitar y regresarse y ya no regresar. Eso no es conocer. Conocer es ir, entrar, analizarla. De repente, irse con esa inquietud y volver y regresar y ver cómo ha cambiado, qué ha pasado, cómo ha sido parte de la historia. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de verlo al monumento de Pizarro al costado del Palacio de Gobierno. Un parquecito chiquito que había ahí. Y después a Pizarro lo han movido los alcaldes de acá para allá, lo han movido. El correo, antes de que aparecieran las computadoras, yo me mandaba mis cartas a mi casa, en un sobre, con estampillas, todo, en el Correo Central del Perú. ¿Dónde queda? En Lima. El correo, la oficina de correos y telecomunicaciones. Se pasaba telegramas en base a golpecitos de clave Morse. O sea, Lima tiene una historia, en verdad. Hay un carrito que lo ha activado el gordito Andrade, alcalde de Lima, que se llama unos micros, unos cúster que parten de la municipalidad de Lima, atrás, que se llama el Urbanito. Bueno, el Urbanito te lleva hasta el Cerro San Cristóbal, por ejemplo. Y qué maravilla hay en ese trayecto. Uno no le presta importancia, al menos creo que el limeño auténtico no le presta tanta importancia como el provinciano que ha escuchado hablar de Lima y quiere conocer eso, y lo conoce, lo analiza. De repente pienso, si estoy equivocado, me corrigen, por favor. No soy dueño de la verdad. Pero sí, cuando viene el año 61 todavía habían vestigios de la Lima antigua. Como en Lima se decía de los tiempos A. Quería decir de los tiempos A. ¿Alguien sabe? De los tiempos aquellos. Los tiempos aquellos. ¿No? Cómo iba cambiando la Lima, se iba modernizando poco a poco. Era siendo invadida por los provincianos, entre ellos el que habla, provinciano neto. ¿Cuál es la canción de los provincianos? ¿Quién la cantaba? Las locas ilusiones me sacaron de mi tierra para ir a conocer la capital. ¿Quién cantaba eso? Abanto Morales, un gran cantante, cajamarquino. Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo para ir a conocer la capital. ¿Cómo recuerdo el día feliz de mi partida, que entre lágrimas me despedí de mi madre, toda esa cosa? Después, si van a viajar ustedes por el Perú, que van a viajar, estoy totalmente seguro,
Cuando vayan al aeropuerto de Ayacucho, hay una canción que está escrita en la pared del aeropuerto, en la parte interna de la pared, que se llama Adiós pueblo de Ayacucho, Perla Chayay. Ya me estoy yendo, ya me voy, ya me estoy yendo. Guitarrista ayacuchano, guitarrista, porque dice que no hay ayacuchano que no toque guitarra. Guitarrista ayacuchano, el señor Miguel García Zárate, anoten, y después escúchenlo en su internet. Él solo se acompaña, como si tocaran 2, 3 guitarras. Es mentira, él solamente toca él solo, pero él solo se acompaña. ¡Qué maravilla! Un día se fue a presentar en el Teatro Municipal Miguel García Zárate, y cuando terminó su concierto de guitarra, alguien del público se levantó y le dijo, tenías que ser ayacuchano. Y ustedes saben que Ayacucho ha sufrido mucho durante la época de la violencia, sufrido mucho. Ahí se inició la violencia. Entonces hay una cantidad de maravillas. El parque universitario, donde antes quedaba la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, yo todavía he conocido la vieja casona El Interior. Yo he sido dirigente de la agraria, dirigente estudiantil, y conocí a los dirigentes estudiantiles de esa época, de San Marcos. ¿Qué tales alumnos de Derecho? Mayormente eran estudiantes de Derecho, de abogados, que hablaban como si fueran viejos. Y yo me quedaba absorto. Salían al reloj del parque universitario, al relojito, ahí se paraban arriba y convocaban y comenzaban a arengar, o sea, a crear discursos políticos de esa época. Por eso se llamaba el parque universitario. Pero en el Jirón Belén, que atraviesa la Plaza San Martín, el Jirón Belén es la continuación del Jirón de la Unión. Vienes de la Plaza de Armas, llegas por el Jirón de la Unión a la Plaza San Martín y sigues el Jirón Belén. Ese Jirón Belén va a dar, creo, hasta el centro cívico, pero en la primera cuadra del Jirón Belén hay un subterráneo, hay un restaurante que tienes que bajar las escaleras, como un subterráneo. Ese era el centro de reunión de los dirigentes universitarios, de todos, de la UNI, de San Marcos, de la Agraria, de la Católica, y se ponían a pegar sus discursos ahí, tomando cerveza alemana, esa cerveza en bota. En el Múnich se llamaba, el Múnich. Era una cantina para universitarios, nada más. Pero ahí se iba a intercambiar, a discutir intelectualidad. Qué maravilla, yo quisiera recordar, pero parece que ayer nomás hubiera sido. Han pasado más de 50 años, casi 60 años de eso. No, cuando la Biblioteca Nacional, las citas para su enamorada, ¿dónde nos encontramos? En la puerta de la Biblioteca Nacional. Era un lugar muy conocido, pues, la Biblioteca Nacional. ¿Qué estudiante no iba a la Biblioteca Nacional a revisar libros? Ahora, San Marcos tiene tremenda biblioteca, pues. Ojalá que se cuide nomás. Esa es parte de la historia. Disculpen ustedes, pero no sé si por lo que soy provinciano también, pero sí, quilato. Yo he hablado con personas limeños ya profesionales, y dicen, no sé por qué te das tanta importancia a estas casas viejas, ahí ya deberían tumbarlas todas en el centro de Lima. Esos balcones ya para qué sirven. ¿Cómo que no? El que no tiene sentimiento histórico no va a apreciar, pero hay que irlo a conocer, hay que irlo a ver. Hay unos caserones en el centro de Lima que tienen un patio bien bonito con balcones adentro. Uno de ellos, por ejemplo, es la Cancillería, los balcones. Y he tenido la suerte porque también he representado al Perú en temas de medio ambiente ante Naciones Unidas, ya siendo profesional. Y desde la Cancillería, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en el centro de Lima, se coordinaba políticas del Perú con respecto a otros países.
y tiene 2 balcones en el Salón Unanue, creo que se llama. 2 balcones extraordinarios, con madera de Centroamérica, dice. ¡Qué maravilla! Vayan a ver esos balcones de Cancillería. Y le dicen nomás al guardián, ahí bueno, es muy estricto porque los diplomáticos tienen casi una formación militar. No dejan entrar así nomás. Pero un palabreo se les deja. O nos ponemos de acuerdo un domingo para ir a encontrarnos ahí, en el centro de Lima. A 2 norteamericanos les enseñé la Plaza de Armas de Lima, me quedaron eternamente agradecidos. Eternamente agradecidos. Esos balcones en la catedral. La catedral de Lima es un museo completo. Pero no se queda atrás la catedral de Cusco. De repente es hasta mejor. Es bien bonito. O sea, tenemos historia, pues, cosa que en otros países no hay, pues. ¿Qué va a pasar con Santiago? Santiago de Chile no se queda lejos tampoco, ¿no? Pero no supera, pues, a Lima. ¿Qué va a pasar con Santiago? Porque los panamericanos son por ciudad, no por país. Por eso fueron Lima 2019, los panamericanos de Lima 2019. Lima, no Arequipa, no Trujillo, Lima. Y ahora le toca a Santiago de Chile. Santiago es una ciudad, la capital de Chile. ¿Qué va a pasar ahí? No tienen, en primer lugar, Santiago no queda a orilla del mar, queda a 1 hora del mar, es como decir Chosica. ¿Harán surfing? Tienen un desierto más bien que es mucho más grande que los nuestros, más seco que los nuestros, totalmente el desierto de Atacama, 50 grados. A las 2 de la tarde eso no tenemos nosotros. ¿Podrán superar nuestros panamericanos? Difícil, ¿no? Difícil, estuvieron bien hechos, ¿eh? Bien hechos. Muy bien, entonces, en esos años, pues, la década de los 70, los primeros años de 1970, se dio esta ley de reforma agraria, por el cual el gobierno revolucionario, decía, de Juan Velasco Alvarado, le quitaba las tierras, con la ley de reforma agraria, a los hacendados, que en ese tiempo, en el diccionario peruano estaba la palabra terratenientes, oligarcas, ¿no? Y entonces va y les quitaron sus tierras. Pues hasta el día de hoy, mis abuelos en Puno tenían sus haciendas. Y no sé si habrán perdido los bonos de reforma agraria para que algún día, tal vez, les paguen. ¿Cómo será? Entonces, como para pagarles, había que calificar las tierras por su capacidad de uso, o sea, las buenas tierras, las regulares tierras. Y ahí se crea, pues, el reglamento de clasificación de tierras para valorizar el costo que se le debería pagar en bonos de reforma agraria. ¿Qué eran los bonos? Eran unos cartoncitos de más o menos 20 por 20 centímetros, chiquito como diplomitas, y ahí decía la hacienda, ¿cómo se llama? Cayaltí, por ejemplo, ¿no? De la familia, tanto, de la familia Prado, todo eso, estaba evaluada por tantos miles o millones de soles de oro peruano. La moneda en esa época era soles de oro peruano. Eran tan grandes nuestras monedas, el sol de oro peruano, que podía jugar sapo con esas monedas. ¿Cómo nos envidiaban los chilenos? Yo me acuerdo, yo me he criado en Tacna. ¿Y cómo nos envidiaban esa moneda? Jugaban sapo así, con las monedas. Fue desapareciendo poco a poco, ¿no? Y entonces, ya pues poco a poco también fue cambiando la historia del Perú y ya se categorizaban. Pero ¿cuál es el espíritu? El espíritu que tiene el reglamento de clasificación de tierras. Dice, vamos a aprovechar en esos tiempos, decían, en hacer una clasificación de tierras que permita la conservación del recurso tierra o suelo,
que no se malogre. Entonces, por eso va a tener fuerza de ley y va a ser un decreto supremo. Un decreto supremo. Y alguien que use las tierras va a tener que cumplir lo que dice el reglamento. Desgraciadamente no se ha llegado a cumplir hasta la fecha. Algo se llegó a cumplir, pero no completamente. Y entonces clasifica a las tierras del Perú, en 5 categorías. Tierras aptas para cultivos en limpio, cuyo símbolo es A mayúscula. Tierras aptas para cultivos en limpio, cuyo símbolo es A mayúscula. Tierras aptas para cultivos permanentes, cuyo símbolo es C mayúscula. Tierras aptas para pastos, P mayúscula, su símbolo. Tierras aptas para producción forestal. Acá es importante comprender, no es tierras para forestales, tierras para producción forestal, cuyo símbolo es F mayúscula. Y tierras que no son aptas para ninguno de los de arriba, ninguno, son tierras de protección, cuyo símbolo es X. Entonces, acá sí creo que algo hemos avanzado la vez pasada. Tierras aptas para cultivo en limpio. ¿Qué se entiende por cultivo en limpio? Es aquel cultivo que tiene menos de un año o no más de un año de vida, de ciclo vital. O sea, desde que se siembra una planta hasta que se cosecha no debe pasar un año. Ese es un cultivo en limpio. A ver, que no sea la señorita Rossi, que no sea la señorita Rossi un ejemplo de cultivo en limpio. Un ejemplo de cultivo en limpio, o sea, un cultivo que no demore su ciclo de vida más de un año. Es decir, desde su siembra hasta su cosecha. No debe ser mayor de un año. Un ratito voy a ir a Ñoba. Me esperan 2 minutos. Ya, profe. Ñoba. Dar un montón de nombres de cultivos en limpio. ¿Para qué? Guava, la papa. Nombre técnico de la papa. Peruano, neto. Los chilenos dicen que en las partes altas de Arica han nacido la papa también. ¿Están locos esos patas? No puede ser. Y hay en el Centro Internacional de la Papa que queda en la Agraria, hay más de 4.000 variedades. Si pueden ir a visitar eso, un día un ejemplo como de paseo, vayan a visitar ahí. Ahí los profesionales son peruanos, internacionales, pero porque el Centro Internacional de la Papa es un organismo internacional que no pertenece al Perú nomás, sino a todos los países que producen papa. Y la papa es un producto de adaptación climática tremenda. Crece en el nivel del mar, o sea, en la costa hay papa. Hasta cerca, en el Perú, hasta cerca de los 4.000 metros de altura crece. Y se ha adaptado muy bien en Europa. Resiste el frío. Y por eso es que ahora de repente nos van a vender papa europea a nosotros. Con su tecnología han hecho invernaderos, todo eso, y se adapta, pues la papa, pues un cultivo
Crío, ¿qué quiere decir frío? Criofílico. Es un cultivo criofílico, soporta el frío, la papa. La papa ha salvado de la hambruna al mundo, a Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Han leído la Segunda Guerra Mundial, qué apasionante la Segunda Guerra Mundial. Desde que se empezó, ¿en dónde empezó? En los Balcanes. La Segunda Guerra Mundial hasta que terminó con la caída de Hitler. Bueno, todo eso pues se quedó pues casi sin alimentos Europa. ¿Qué salvó de Europa después de la Segunda Guerra Mundial? La papa, el cultivo de la papa, que se adaptó muy bien al invierno europeo, que es bien crudo, ¿eh? Soportó frío, la papa. Le falta a Pelo de Ambrosio que componga una canción a la papa. Pues. ¿Ha compuesto a qué cultivo ha compuesto? A otro cultivo en limpio, ¿eh? Pelo de Ambrosio. ¡Qué barbaridad! Hay una canción también que hice el tamalito. Qué bonita canción peruana, muy bonita, tamalito. ¿De qué se hace el tamal? De un cultivo en limpio. Maíz. Maíz. Maicito. ¿Qué? Pelo de Ambrosio no ha hecho una canción que se llama El Maicito. Ya. Pero la papa es la única el cultivo en limpio. Todos los días comemos derivados del cultivo en limpio. Ya. Arroz. Arroz. El trigo. Trigo también aguanta frío, ¿eh? Cebada. Cebada también aguanta frío, cultivo criofílico. ¿Qué más? Ya. Creo que voy a tener que dar una tarea, creo que vamos a hacer para esta clase, ¿eh? Que me digan plantas según el reglamento de clasificación de tierras. Ajá, puede ser una bonita pregunta. Tierras aptas para cultivos permanentes, cuyo ciclo de vida, cuya duración de vida de un cultivo permanente es más de un año. Más de un año. Ejemplo. La manzana. La manzana, muy bien. ¿Cuánto demora la manzana? Más de un año. O sea, 500. Un frutal, mayormente los frutales en el Perú están más o menos de 4 o 5 años hasta comenzar a producir el fruto. Pero pueden durar hasta 25 años, cultivo permanente. Pero está bien más de un año, está bien. Pero también pues más o menos hay que tener una idea del café, por ejemplo. Cacao. El cacao. Señorita, ¿conoce usted algún nombre de un cacao peruano? De un chocolate peruano, que tiene como base el cacao peruano, el cacao nativo peruano. ¿Alguna marca de chocolate? El Sublime. Oh. No, el Sublime está hecho de chancaca. Es un ensarte el Sublime. Pero es lo que más comen ustedes las chicas. ¿Ibérica? ¿De dónde es Ibérica? De esos toffees de Arequipa. Sí, pero ahora ya en San Martín ya están produciendo chocolate grande, se llama la orquídea. Chocolates que ya no tienen nada que envidiarle a los chocolates europeos, ¿ah? Suizos.
Suiza produce chocolate y no tiene ni una planta de cacao. Increíble, ¿no? Nos compran, pues. Ya, frutales, ya. Tierras aptas para pastos de menor calidad. Cada vez va bajando la calidad. Los de mejor calidad, las tierras de mejor calidad son las aptas para cultivo en limpio. Siempre la palabra aptas para cultivos permanentes. Menor calidad. Menor calidad todavía, tierras aptas para pastos, para hacer ganadería. ¿Alguien me puede decir el nombre de una variedad de pasto El cultivado? gras, profesor. ¿Perdón? El gras. Se cría ganado, come. ¿Cuál gras? ¿El gras del jardín? Hay un pasto que se llama raigras. Raigras, sí, es buen pasto. El pasto Castilla, el pasto elefante. Hay un trébol, una leguminosa también que es pasto. Bueno, de menor calidad. Ya tienen problemas, las tierras aptas para pastos tienen problemas de pedregosidad, salinidad, pendiente, en fin. Tierras aptas para producción forestal. A ver, ¿quién me dice el nombre de 5 árboles madereros? 5. Ya, 1. Roble. Roble, pero en el Perú no hay roble. La caoba. Pero está bien el árbol de la quina, ya. Si se llegara a sembrar árbol de la quina sería. ¿Cuál me dijo el otro? La Señorita. caoba, profesor. Caoba, pues, la mejor madera del mundo. Ispingo. Del Ispingo 2, eucalipto. eucalipto, la peor madera del mundo, pero es árbol, ya. ¿Qué más? Apuntaron el árbol más grande del Perú, el más grande, ¿ah? Lupuna. Cuando uno viaja a la selva y ve pues el techo de los árboles así, una línea horizontal, la copa de los árboles así. Pero en un momento determinado, en un lugar, hay una sombrilla que emerge por encima del resto de árboles, que emerge así. Y así como una sombrilla por encima que está, esa es la lupuna. Un árbol grande en el sur, en Madre de Dios, es la castaña. Puede ser, es buena madera, pero está prohibido porque se tiene que utilizar más para el fruto de la castaña. Y tierra de protección, ya ninguna de las de arriba. Ninguna de las de arriba. Por ejemplo, les decía el huascarán traicionero, como nevado. ¿Qué cosa es? ¿Cómo, en cuál cae? Tierras aptas para... Protección. Sí. ¿Qué quiere decir protección? Que Que no no se debe, puedes sembrar. no se puede tocar. Se puede sembrar, sí. Usted puede sembrar para proteger un área, para evitar la erosión. Hay algunos que sí me han contestado muy bien. Pero una vez que se siembra, ya no se debe talar. Protección. El lago Titicaca dijimos que era tierras de Protección. inyección. A ver, repita, señorita. De protección, profesor. Ya, tierras de protección. Hay que hablar siempre así. Tierras aptas para tierras de protección. No sirve para ni cultivo permanente, ni limpio, ni pasto, ni forestales. La carretera interoceánica, toda esa franja de la carretera, es tierra, no será suelo, pero es tierra.
¿Ya? Durán. Durán. ¿Ha venido Durán? Sí, sí está. Ya. Que pase un mensaje al delegado. Ay, ay, ay. Muy bien. Ahora, nosotros necesitamos, ya les he dicho que según esta tablita de las 5 categorías, esas flechas que están a la derecha, ¿qué significan? Que yo puedo usar las tierras aptas para cultivo en limpio, lo puedo usar si quiero para cultivos permanentes, para pastos, para producción forestal, o si quiero no lo uso para nada. Quiere decir que como son las mejores, sirve para todo lo de abajo también. Pero las tierras aptas, ya la de color rojo, la flecha, tierras aptas para cultivos permanentes, puedo usar para todo lo de abajo, pero no puedo usar para cultivo en limpio. ¿Qué pasa? Ya les dije, era para conservar el recurso suelo. Si unas tierras aptas para cultivos permanentes, lo siembro ¿con qué? Con maíz, por ejemplo, que es un cultivo en limpio, lo voy a malograr de esas tierras. Entonces, no debo sembrar maíz, por ejemplo, en una pendiente de 70%. No debo sembrar. Mucha, viene la erosión y me lo lleva todo. Tierras aptas para cultivos permanentes, puedo sembrar pastos o sembrar árboles, pero no puedo cultivo en limpio. Tierras aptas para pastos, puedo sembrar pastos forestales, pero no puedo sembrar cultivos permanentes ni limpios. Tierras aptas para producción forestal, solamente debo sembrar árboles, nada más. Y producción forestal, ¿qué quiere decir? Que yo voy a plantar árboles para después explotarlo. Voy a producir árboles para explotar en madera, en cerco, en lo que sea. Eso quiere decir producción forestal. Yo puedo plantar árboles para protección. Escuchen a lo que les estoy diciendo. Ahí yo puedo sembrar árboles para producción forestal. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sembrar un territorio lleno de caoba, lo voy a sembrar la caoba o el ispingo. Y después lo voy a cerrar, lo voy a explotar para madera, muebles, lo que sea. ¿Ya? Pero también puedo sembrar tierras de protección, puedo sembrar árboles, pero ahí sí, una vez que siembro, ya no puedo talarlo, ya no puedo cosechar árboles. Por eso dirá, eso es en otro curso. O sea, no hay que tocar ahí. Entonces, las 5 categorías del Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú, que es un decreto supremo del año 85, 1975, ahí está, establece 5 categorías. Tierras aptas para cultivos en limpio, tierras aptas para cultivos permanentes, tierras aptas para pastos, tierras aptas para producción forestal. Producción. Y otras tierras de protección. Les digo una vez más, yo puedo sembrar árboles para proteger, que es diferente a producción forestal. Una vez que yo siembro para proteger una zona de cárcavas, por ejemplo, ya no debo retirar, porque si retira otra vez viene el problema. Tiene criterio de conservación del recurso suelo. Y acá vamos a terminar. El reglamento de clasificación de tierras del Perú, este sistema toma en cuenta el concepto tierra, es decir, el suelo más el entorno que lo rodea. Otro, toma en cuenta también la ubicación en ecosistemas, para el presente caso, empleo del sistema de zonas de vida de Holdridge. Toma muy en cuenta. Y para ser calificado como limpio, permanente, pastos, forestales, etcétera,
puedo utilizar las siguientes variables. Textura. De repente tengo una pendiente planita, muy bonita, pero con arcilla. ¿Alguien me ha puesto en el examen? Ah, no, ustedes creo que no, no sé. Esas arcillas desgraciadas, con esa palabra la han puesto. Un poco más y le ponen esas arcillas malditas. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Quién ha puesto eso? Esas palabras que dijo el profesor, eso mismo, igualito lo pusieron. ¿Alguien ha puesto ahí? ¿Quién? Yo, Nombre, Laura. Laura. Pero está bien, o sea, ya entiendo, pero ojalá que entienda que hubieras podido reemplazarla por otra palabra no tan fuerte. Yo, para que entiendan ustedes, he tenido que usar esa palabra desgraciada. ¿Qué le hubieras puesto? ¿No se te ocurre ninguna palabra fuerte, pero más elegante? Malcriada. ¿Cómo? ¿Malcriada? Sí, algo así, ¿no? Desordenada, desequilibrada. Ah, esto sí, desequilibrada. Ya. Y que tome en cuenta la textura. El pH. ¿Qué cosa es el pH del suelo? Eso va a venir en el segundo examen. Mejor ir. Una pendiente de 5% de pendiente es igual a una pendiente de 50%. Señorita, usted que me está, ya, señorita, pero en pendiente de 0 a 5%, ¿qué tierras podré cultivar? ¿Qué tierras aptas para qué? Solamente por pendiente. 0 a 5 a 5%. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo? Ya, muy bien, porque 5% casi no es mucha pendiente. O sea, no es un problema. Pero si yo tuviera 50%, ¿qué debería cultivar? ¿Qué planta? 50, no tanto, pasto tampoco. Sí, forestales. Un suelo de profundidad efectiva de 0,20 centímetros. No podré cultivar ¿qué? ¿Qué cosa es profundidad efectiva? Es la profundidad en la cual crecen las raíces sin ningún problema, ¿no? Entonces, si yo tengo una profundidad efectiva de 20 centímetros, ¿qué cosa no podré cultivar? Claro, por ejemplo, el eucalipto. No puedo cultivar el eucalipto. El eucalipto tiene necesidad, si no se desbarranca el eucalipto también, porque no penetra, pues. Por eso les contaba que en el Cusco están criticando mucho el eucalipto y Cusco tiene fuertes pendientes. O sea, zona de Cusco. Topografía. Hay que tomar en cuenta entonces textura, pH, pendiente, profundidad, topografía, pedregosidad de los suelos, drenaje, salinidad, el aluminio también. El aluminio es un ejemplo típico de suelos de ¿qué pH? Hay muchos cultivos muy sensibles al aluminio, cambiable, el aluminio. ¿Por qué razón? Porque el aluminio, escuchen bien, el aluminio no permite que la planta se alimente.
entonces se habla de toxicidad de aluminio. Pero en realidad el aluminio no es el que mata a la planta. El aluminio es un bicho, es un catión que se pega a las raicillas de la planta, a las raíces finitas, y bloquea la presencia de ese catión de aluminio, bloquea que la planta se pueda alimentar. El pH de estos suelos altos en aluminio es bien ácido, y solamente hay algunas plantas que son resistentes al aluminio, por ejemplo, los helechos. Donde hay helecho, el aluminio debe ser bien alto, seguramente. Entonces, claro, ya no tienen bases. ¿Dónde se presenta el aluminio? En zonas de fuerte, en cuanto a lluvia, alta pluviosidad. El aluminio. ¿Cómo combato el aluminio? ¿Qué le pongo al suelo que tiene alto contenido de aluminio? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo para desplazar aluminio? ¿Con qué elemento lo desplazo? Afirmativo, muy bien. Ahí abajito dice carbonato, pues sería la cal. Le pongo cal y el aluminio, ¿en qué suelos, de qué pH estamos hablando? pH bien ácido, ¿no? La cal, ¿qué cosa es? ¿Ácido o alcalino? Muy bien. Quiere decir que es el catión calcio, carbonato de calcio, lo va a desplazar al aluminio. Y poco a poco ese suelo que era bien ácido va a ser menos ácido. Y lo va alcalinizando. O sea, es un mejorador del suelo el carbonato. ¿Y dónde encuentro el carbonato? En las piedras calizas. Lo quemo, lo desmenuzo, lo quemo y es el óxido de calcio. Zonas de vida, según Holdridge, en unas zonas que no tendrán mucha lluvia, altas temperaturas. Por ejemplo, ¿qué cultivaré en 15.000? Donde llueve como 8.000 milímetros, 9.000. ¿Cómo? Sí, el arroz resiste, pero ¿qué tiene que tener el arroz? Agua. Agua. Y otro parámetro que ahí está escrito en ese listado, textura, estructura, pendiente, profundidad. ¿Cómo debe ser? Por ejemplo, para cultivar arroz y dar alto rendimiento. Drenaje. ¿Ah? El drenaje. Drenaje. Ese drenaje, o sea, está bien en mal drenaje, pero ese drenaje debe tener, ¿en qué pendiente está? Pendiente. Pendiente baja. Pendiente baja, ¿qué es eso? ¿Y qué es pendiente alta? ¿Así es la expresión? No, profesor. ¿Cómo sería la pendiente? La altitud es alta o baja, la altitud, pero la pendiente es empinada, muy empinada, pendiente. ¿Ya? No se olviden. ¿En qué unidades expresamos la pendiente? Si no se equivoca. ¿Perdón? Diga. En grados. Y porcentaje, en las dos formas. Una pendiente de 100%, ¿cuántos grados tendrá? 90.
Muy bien, 90 grados, lo máximo. Donde en el triángulo el cateto es el 100% del otro cateto. Y por lo tanto la hipotenusa, la pendiente de la hipotenusa es 90 grados o 100% también se dice. No sé si han entendido. A ver, practiquen bien esa partecita. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Piensen qué cosa hay que coordinen con su delegado que el próximo jueves con qué quieren repasar. Ya estamos en agosto, ¿no? Sí, profe. Bueno, les decía que esta clase que acabamos de hacer es un homenaje al ingeniero Félix Urcubaranga, porque él se dedicó a actualizar cada vez este reglamento de clasificación de tierras, ¿no? Por ejemplo, el primer reglamento, el original, había tenido un error. Es decir, tengo un suelo, a ver ustedes cómo me califican, tengo un suelo de textura arenosa, pendiente plano y textura arenosa. ¿Cómo qué lo clasifico según el reglamento de clasificación de tierras? En Iquitos hay bastante de eso. Un espodosol gigante de Iquitos, ¿cómo qué lo clasifico? Según el reglamento de clasificación de tierras. Es plano, pero de textura arenosa. ¿Por qué horizonte? Y es de color blanco, textura arenosa de color blanco y plano. Hay un horizonte que es de color blanco, el álbico, y tiene abajo, de todas maneras, para que sea espodosol o pozólico, tiene que tener, ¿qué horizonte abajo del álbico? Húmico. Único. Húmico. Ah, ¿de qué viene? ¿De qué viene? Del humus. Ah, ahora sí. Cuando me contesten eso, como entre paréntesis, póngame humus, siempre. Húmico. Ya, está bien. Cualquier cosa, me avisan, por favor, para repasar el día jueves. ¿Está bien? Ya, entonces, hasta el día jueves, ¿a qué hora? ¿Delegado? A las 10. Profesor, para pasar en lista, el Zoom. Ah, sí, ya. Voy a pasar lista. Un momentito, esperen.